Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. El actor turco Atay Ulusoy atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Según declaraciones recientes de una fuente muy cercana a él, el actor aún no ha logrado superar la muerte de su madre, un acontecimiento que marcó profundamente su alma y su cotidianeidad. Esta confesión, realizada por un amigo íntimo, ha generado un enorme revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación. A veces lo escucho llorar por las noches. Dice, miro al vacío esperando que entre por la puerta. Aún escucho su voz llamándome para cenar. Me parte el alma verlo así, relató esta fuente, quien pidió mantenerse en el anonimato. La noticia salió a la luz durante una entrevista informal entre amigos, donde el dolor contenido de Atay se volvió evidente. Aunque siempre ha mantenido un perfil reservado sobre su vida privada, esta vez, su entorno más cercano no pudo evitar compartir la tristeza que lo embarga. Ella era su refugio, su fuerza. Desde que falleció, Atay se ha sumido en un silencio que ni siquiera el trabajo ha podido romper. Incluso en los rodajes, se le nota distante, con la mirada perdida. Una vez, durante una pausa, dijo, no importa cuántos premios gane, nada llena el vacío que dejó mi madre. El impacto emocional ha sido tal que el actor ha reducido sus apariciones públicas y ha rechazado varias ofertas de trabajo en los últimos meses. Aunque sus representantes no han hecho declaraciones oficiales, sus seguidores especulan que este retiro temporal podría deberse a un intento de sanar emocionalmente lejos del foco mediático. Su compañera de reparto en uno de sus últimos proyectos, Melissa Senolsun, comentó brevemente sobre la situación, es un hombre fuerte, pero todos necesitamos llorar, sanar. Lo único que podemos hacer es estar a su lado, sin presionarlo. Lo quiero mucho y me preocupa. A veces lo veo mirando su teléfono, como si esperara un mensaje que sabe que nunca llegará. La madre de Atay, quien falleció tras una larga enfermedad, era una figura central en su vida. Durante años, el actor habló de ella como su mayor apoyo, la que siempre lo animó a seguir su pasión por la actuación incluso cuando las cosas no iban bien. Uno de sus amigos de infancia, Emre, recordó con emoción, cuando éramos adolescentes, su madre lo llevaba a cada audición. Se sentaba a esperar durante horas. Siempre le decía, tú tienes algo especial, hijo. No dejes que nadie apague tu luz. Ahora, esa luz está apagada en sus ojos. Los fans del actor han reaccionado con una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, enviándole palabras de consuelo y fuerza. Muchos comparten historias personales de pérdida, en un intento de acompañar su dolor desde la distancia. El dolor por la pérdida de un ser querido es una herida profunda, y en el caso de Atay, esa herida parece tardar en cicatrizar. Aún así, hay quienes creen que este periodo de introspección podría traer una transformación personal y profesional. Quizá este dolor lo lleve a interpretar papeles con aún más profundidad. A veces el arte nace del sufrimiento, comentó un crítico de cine. Por ahora, sus seguidores solo pueden esperar que el tiempo, el cariño de los suyos y el amor de sus fans logren devolverle la paz que tanto necesita. A lo largo de su carrera, Atay ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Sin embargo, este dolor personal podría convertirse en la fuente de una nueva etapa en su vida profesional. Si bien es cierto que el actor ha atravesado momentos de gran éxito en su carrera, siempre ha sido reconocido por su sinceridad y su dedicación al trabajo. Ahora, más que nunca, sus seguidores parecen ser conscientes de que su éxito no solo se mide en premios o reconocimiento público, sino también en su capacidad para sobreponerse a las tragedias personales que la vida le ha deparado. Recientemente, algunos de los medios de comunicación turcos han especulado sobre la posibilidad de que Atay decida tomarse un descanso aún más largo de la pantalla. A pesar de que algunos piensan que esta pausa podría estar relacionada con el deseo del actor de reencontrarse consigo mismo y con sus seres queridos.
Otros sugieren que el dolor tan profundo que atraviesa podría transformarse en una fuente de inspiración para nuevos proyectos, posiblemente explorando temas más oscuros y emotivos en su trabajo. Es importante mencionar que, a lo largo de su carrera, Atai siempre ha sido considerado un hombre muy privado, evitando discutir públicamente su vida personal. A pesar de las preguntas constantes de los medios de comunicación sobre su vida amorosa, sus amistades y su familia, el actor ha mantenido una postura reservada y respetuosa sobre esos temas. Sin embargo, su reciente dolor ha roto esa barrera, permitiendo a los seguidores vislumbrar una faceta más vulnerable de la estrella. Este cambio ha sido recibido con una mezcla de empatía y respeto por parte de su audiencia, que, en su mayoría, se ha mantenido a su lado a través de las redes sociales, mostrando su apoyo incondicional. A medida que los meses pasan, Atai parece estar buscando una forma de encontrar la paz interior. Su entorno cercano ha afirmado que, en ocasiones, se refugia en largas caminatas por la ciudad, buscando escapar temporalmente de la presión mediática y de las expectativas que recaen sobre él. Muchos de sus amigos han subrayado que, aunque su dolor es evidente, también se muestra dispuesto a seguir adelante. El actor ha comenzado a explorar actividades que lo conectan con su ser más profundo, como la meditación y la escritura. Estos momentos de reflexión han ayudado a aliviar parte del peso emocional que arrastra desde la pérdida de su madre. Además, en los últimos meses, el actor ha comenzado a involucrarse más en causas benéficas y sociales. Aunque esto no ha sido anunciado de forma oficial, algunos de sus amigos cercanos han comentado que, a través de su dolor, Atai ha encontrado un propósito mayor en la vida, buscando ayudar a otros que atraviesan situaciones similares. Se sabe que ha comenzado a colaborar con organizaciones que apoyan a personas que han perdido a seres queridos, llevando su propia experiencia a quienes lo necesitan. Esta faceta altruista del actor ha sido una sorpresa para muchos, pero también una muestra de su resiliencia y capacidad para encontrar fuerza en medio de la adversidad. El tiempo, como siempre, será el que determine el curso de los próximos pasos de Atai. Por ahora, sus seguidores continúan a su lado, brindándole apoyo emocional y aguardando el día en que el actor vuelva a la pantalla grande, quizás más maduro, más consciente de sí mismo y más fuerte que nunca. No cabe duda de que el dolor que atraviesa marcará su vida de manera irreversible, pero también podría ser el motor para una nueva etapa de crecimiento personal y artístico. Gracias por ver nuestro video. Si este contenido les ha conmovido o quieren compartir sus pensamientos, los invito a dejar un comentario abajo. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Hasta la próxima.